Buenas tardes, doctores. Mi nombre es Juan Sebastián Camargo y mi pregunta asignada es respecto de los intereses remuneratorios en materia comercial. Bueno, ¿y cuál es la discusión que hay sobre el artículo 884, las limitaciones que se le dan a estos intereses? En contexto, bueno, para comenzar voy a explicar el interés remuneratorio en manera comercial, cómo está regulado y en qué parte está regulado. Bueno, el Código de Comercio en su artículo 884 busca regular el interés remuneratorio y el interés moratorio. En este artículo lo que define es cuando no existe, cuando hay ausencia de un convenio por las partes, llega esta norma a suplir ese interés remuneratorio y ese interés moratorio, o si hay falta de tasa o de interés, o de convenio de interés. En esta medida lo que hace el artículo es definir ese interés legal que las partes deben usar de manera de una ley supletiva que suple esos vacíos que dejaron las partes. De manera que si no llegasen a establecer ningún tipo de interés o de alguna manera la tasa no la hayan definido, este artículo llegará ahí a suplir ese vacío. Pero sigue el artículo y en la siguiente parte dice que donde se superen estos dos intereses, tanto el remuneratorio como el moratorio, se perderán en total todos los intereses. Pero aquí surge una duda, ¿por qué todos los intereses? ¿Cuáles son todos los intereses? Entonces lo que pasa es que surgen dos posiciones, una posición mayoritaria y una posición minoritaria. La posición mayoritaria lo que habla es de que como tal el, la norma lo que busca es suplir ese vacío cuando las partes dejan deliberado. Tal vez no establecieron la tasa o tal vez no establecieron el interés, entonces esta norma llega ahí a suplir ese vacío. Y es lo que define es el interés legal. Eso dice la posición mayoritaria, que define es el interés legal, pero no establece ningún límite. ¿Por qué no establece ningún límite? Dice la posición mayoritaria que no establece ningún límite debido a que existe un límite cuando hay un convenio, cuando se combina como tal ese interés o esa tasa. Entonces no se puede superar ese límite, pero porque hubo un convenio. Este artículo se encarga es como tal de definir ese interés legal, no de definir un límite como tal al interés remuneratorio o moratorio. Entonces lo que se hace para encontrar ese límite cuando sí se combina, porque aquí no hablamos, cuando hablamos de la utilización del artículo 884 es porque existe como tal ese vacío, entonces llega a suplir ese vacío, ese artículo, pero si existe como tal un convenio, entonces buscamos analógicamente en el derecho, en materia civil, ¿qué podría regular esto? Y en materia civil sí existe ese límite, ese piso y ese techo como tal para definir el interés remuneratorio, que sería el 1.5 veces 1.5 el interés bancario corriente. Y la posición minoritaria lo que dice es lo que hace es una interpretación exegética como tal literal del artículo. También concuerdan con la posición mayoritaria al decir que el artículo está mal redactado y que deja bastantes vacíos, pero lo que hace también concuerda diciendo que lo que hace el artículo es definir el interés legal como tal en materia comercial, pero que también se debe interpretar que ahí también se está dando un piso, un techo, o sea, un límite al interés remuneratorio y moratorio, que sería para el remuneratorio el interés bancario corriente y para el moratorio 1.5 veces el interés bancario corriente. Pero aquí surge una crítica muy grave, ya que tenemos que tener en cuenta que en materia comercial existe un ánimo de lucro, en materia civil no. Pero entonces en este caso, donde se aplicara ese código, ese artículo de manera exegética, el 884, el interés de materia civil podría llegar a ser más alto que el de materia comercial, ya que el de materia comercial sería, el remuneratorio sería el interés bancario corriente y en materia civil sería 1.5 veces el interés bancario corriente, es decir, sería superior y eso no podría ser así. En esta medida yo estoy totalmente de acuerdo con la posición mayoritaria al definir que primero, el artículo 884 es una norma supletiva que lo que define como tal es el interés legal en materia comercial
y que los límites hay que hacerlos de una manera analógica, buscando en materia civil el límite que es 1.5 veces el interés bancario corriente. Esa es mi posición y mi explicación. Muchas gracias.